Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña otra vez el profesor Saeed Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán. Gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme, Glenn. Así que la guerra de Estados Unidos contra Irán parece no hacer más que intensificarse y además se está ampliando. La última vez que hablamos, comentamos cómo podría ser la escalada. Es decir, usted mencionó que Yemen probablemente desempeñaría un papel mayor en esta guerra como respuesta a las escaladas de Estados Unidos. Por ejemplo, cerrando el Mar Rojo. Y bueno, desde entonces hemos visto a Yemen lanzar algunos ataques con drones contra Arabia Saudí, más concretamente contra sus instalaciones petroleras de Aramco. Y ahora vemos que los saudíes, de nuevo, parecen incrementar su apoyo a su bando en Yemen para luchar contra quienes en Occidente llaman los hutíes. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Y hacia dónde cree que va todo esto? Bueno, parece que ha habido un giro un tanto extraño de los acontecimientos, porque Estados Unidos no ha atacado a Irán en las dos últimas noches. Y todo está en calma en el frente de Hormuz. Por supuesto, los iraníes siguen cerrando Hormuz a los barcos vinculados a Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein y Qatar. Y por supuesto, todos ellos son aliados de Estados Unidos. Además, los iraníes atacaron un barco que incumplió las órdenes navales de Irán. Y fue el segundo barco que Irán atacó ayer, desde que Trump declaró que a partir de ahora, cada vez que se ataque a un barco, Estados Unidos destruirá un avión, un puente o una central eléctrica. Pero hasta ahora han sido atacados dos barcos, y Trump todavía no ha hecho nada. Algunas personas especulaban con que Trump atacaría el viernes, después del cierre de los mercados. Pero aquí estamos, a domingo, y hasta ahora nada. Eso no significa que no vayamos a tener guerra. Pero creo que al menos es un indicio de que Estados Unidos reconoce la gravedad de la situación y de que los iraníes no se van a dejar intimidar, ni van a ceder. Algo que de todos modos deberían haber sabido, porque durante los 40 días de guerra que tuvimos, Trump dijo entonces que iba a aniquilar Irán, que iba a arrasar Irán, que iba a devolverlo a la edad de piedra, que iba a borrar una civilización. Pero eso no cambió la postura militar de Irán, ni su política respecto al estrecho de Hormuz y a la región. Así que ahora, por la razón que sea, no sé, obviamente, qué pasa por la cabeza de Trump, pero llevamos 2 días de calma. Por otro lado, las Fuerzas Armadas yemeníes, Ansarollah, o como las llaman en Occidente, los hutíes, que no es un término correcto, pero en cualquier caso, hicieron lo inteligente. Dado que el estrecho de Hormuz está cerrado, cuando el estrecho de Hormuz está cerrado, el Mar Rojo se vuelve obviamente mucho más importante, porque parte del petróleo que se exportaba a través del estrecho de Hormuz ahora está pasando por el Mar Rojo. Para los saudíes es más caro bombearlo hasta allí, pero aún así pueden exportar, según algunas estimaciones, entre 4 y 4 millones y medio de barriles de petróleo al día. A veces algo menos de 4 millones de barriles, a veces quizá algo más de 4 millones y medio. Pero parece que se han exportado entre 4 y 4 millones y medio de barriles al día. Así que eso ayuda, hasta cierto punto, a Estados Unidos y a Occidente a gestionar la situación. Y por supuesto, esto ayuda al régimen saudí a sobrevivir, porque no puede exportar desde el Golfo Pérsico, no puede exportar otros bienes desde el Golfo Pérsico, no puede comerciar a través del Golfo Pérsico. Así que pasa a depender enormemente del Mar Rojo. Eso hace que este sea el momento oportuno para que Ansarullah presione a los saudíes. Ahora bien, ¿por qué querrían presionar a los saudíes? Porque los saudíes han impuesto un bloqueo a Yemen durante más de una década. Impusieron una guerra genocida contra Yemen, con el apoyo de Occidente, con el apoyo de la región. Impusieron el hambre entonces, en 2015 y 2016. Todos los países de la región lo apoyaron.
E incluso Qatar y Turquía, antes del bloqueo contra Qatar, también formaban parte de ello. Y después del bloqueo, por supuesto, se distanciaron. Occidente lo apoyó. Australia. Había miles de asesores británicos ayudando a mantener en vuelo y operativa a la Fuerza Aérea Saudí para bombardear ciudades. Bombardearon funerales, bombardearon escuelas y llevaron a cabo un genocidio. Murieron cientos de miles de personas, muchas de ellas de hambre. Y Estados Unidos bloqueó el Mar Rojo. Incluso buques de la Armada estadounidense impedían que entraran alimentos. Un alto funcionario estadounidense dijo una vez que estaba en un barco, un buque militar, y que detuvieron una embarcación que introducía medicamentos de contrabando en Yemen. Fueron y lo tiraron todo al mar. Eso es lo que esta coalición le estaba haciendo a Yemen entonces. Ese asedio continúa incluso hoy, en menor medida, pero sigue siendo muy brutal y bárbaro. Pero poco a poco, durante aquel asedio y aquella guerra, los yemeníes empezaron a desarrollar sus propias capacidades de drones y misiles, evidentemente con la ayuda de Irán. Pero Yemen tiene mucha gente inteligente, muchos ingenieros, mucha gente formada, universidades, así que empezaron a desarrollar esta capacidad. Y finalmente, los yemeníes pudieron golpear con mucha fuerza las instalaciones petroleras saudíes. Eso llevó a los saudíes a aceptar un alto el fuego. Ahora bien, el asedio no se ha levantado. Y recientemente, los saudíes cometieron un error muy insensato. Irán rompió el asedio por vía aérea, enviando un avión de pasajeros a Yemen para recoger a una delegación que iba al funeral del Ayatollah Khamenei. Por supuesto, no se trataba solo de recoger a gente para el funeral. Fue algo simbólico. Estaban rompiendo el cerco, y la Fuerza Aérea Saudí intentó acercarse al aeropuerto. Al parecer, las defensas antiaéreas lo impidieron. Los iraníes llevaron a la delegación a Irán. Cuando regresaban, los saudíes bombardearon el aeropuerto. Obviamente, querían impedir que se rompiera el cerco, porque si los aviones siguen llegando, ese es evidentemente el primer paso para romperlo. Pero creo que fue un error grave, especialmente en un momento en que el estrecho de Hormuz estaba cerrado. Así que, por supuesto, Irán se indignó, porque la tripulación de aquel avión eran simplemente hombres y mujeres corrientes. Era un avión de pasajeros. Y Yemen, por supuesto, también se indignó. Fue un acto de guerra. Así que respondieron, y luego los saudíes atacaron al-Hodeida. Y vimos lo que hizo Yemen anteanoche. Eso causó enormes daños a la infraestructura petrolera saudí y envía un mensaje tanto a los saudíes como a Estados Unidos sobre el futuro del mercado del petróleo si esta guerra continúa. Así que se ve que el eje de la resistencia está actuando de forma colectiva. Pero Yemen también está actuando conjuntamente, porque esta es la mejor oportunidad para Yemen de romper el bloqueo, porque los estadounidenses necesitan ese petróleo. Y lo interesante es que, aunque no estoy seguro de los detalles, por lo que sé, los yemeníes no se centraron en bloquear las exportaciones de petróleo. Causaron muchos daños a instalaciones muy importantes, pero si no me equivoco, los saudíes todavía pueden exportar petróleo, mientras que los yemeníes podrían haber destruido el puerto y bloqueado simplemente las exportaciones de petróleo. Y esta es solo mi interpretación personal. Puede que me equivoque. Pero creo que no lo hicieron porque, de hecho, han cerrado el Mar Rojo a los barcos saudíes. Ya han atacado 3 barcos, para enseñar a los saudíes que deben tomárselos en serio. Y creo que, básicamente, la razón por la que no destruyeron su capacidad de exportar petróleo y se limitaron a bloquear las propias exportaciones es que los saudíes tuvieran un incentivo para dar marcha atrás y recuperar sus exportaciones. En otras palabras, si Yemen hubiera destruido simplemente las exportaciones saudíes, eso habría sido, por supuesto, un golpe catastrófico para Mohammed bin Salman. Pero aquí los yemeníes están diciendo, básicamente en mi opinión, mirad, levantad este asedio, en nuestros niños, dejad de paz en nuestra gente, y podréis exportar vuestro petróleo.
Pero mirad lo que podemos haceros. Mirad lo que hemos hecho a vuestras otras instalaciones, cómo las hemos devastado. Y pasarán muchos meses antes de que puedan volver a funcionar. Y al parecer, algunas de esas instalaciones están entre las más avanzadas del mundo. Así que, como Irán, quiero decir, se puede ver que Yemen e Irán se están comportando de la misma manera. Los iraníes pueden destruir las instalaciones de gas de Qatar. Y creedme, muchos iraníes quieren que el gobierno iraní haga eso. Quieren simplemente que el gobierno iraní lo arrase por todo lo que le han hecho a Irán o a Arabia Saudí. Pero el gobierno iraní no está haciendo eso. Quiere preservar la infraestructura de esta región. Quiere que la región vuelva a la normalidad, pero sin la hegemonía de Estados Unidos, sin la dominación de Estados Unidos y sin las constantes amenazas de Estados Unidos. Así que, cuando Estados Unidos amenaza con destruir territorio iraní, estructuras vitales y críticas, los iraníes dicen que van a destruir las infraestructuras críticas de esos regímenes que han facilitado esta guerra, pero no van a escalar ellos primero. Así que quieren mantener ese incentivo. Quieren que Estados Unidos tenga ese incentivo para abstenerse de escalar y que los regímenes de la región presionen a Estados Unidos para que no escale. Pero, en cualquier caso, dejando todo eso a un lado, al mismo tiempo se está atacando a los saudíes. El Mar Rojo está cerrado al petróleo saudí y el Estrecho de Hormuz está cerrado. Y hace 2 días que Trump o sus fuerzas armadas han dejado de atacar a Irán y tampoco han atacado Yemen durante este periodo. Bueno, supongo que esa es también la lógica de la escalada. No lanzarse a una guerra total, porque eso implicaría, en esencia, meter de lleno también a los saudíes si se ataca todo. Se trata de tener la capacidad de escalar aún más. Esto es lo que normalmente impone contención al adversario. Demostrar que puedes destruir los objetivos, pero dejando fuera por ahora los más críticos, para darle al adversario la oportunidad de cambiar de postura. Pero, si nos ponemos en el lugar de los saudíes, ¿cómo se ve la situación para ellos? ¿Cuáles son ahora sus opciones? Y supongo que los estadounidenses les están presionando para que ayuden en esta guerra, porque parece que Estados Unidos está luchando solo. Incluso los israelíes se están manteniendo al margen, lo cual es interesante. Veo que Irán no está atacando a los israelíes, pero los israelíes tampoco están atacando a Irán. Entonces, ¿cómo ve la situación? Me refiero a cómo ve el mundo desde los ojos de los saudíes y también de los israelíes, porque ellos ahora también tienen opciones limitadas. Bueno, en primer lugar, creo que el ataque desde Yemen fue probablemente una gran sorpresa, porque la calidad del ataque fue muy alta. Y evidentemente, los avances tecnológicos logrados por las Fuerzas Armadas yemeníes y Ansarullah son muy considerables. Y no hemos oído hablar de ningún éxito, o de ningún éxito importante, a la hora de derribar los misiles, los drones y los misiles de crucero. Ellos mismos han dicho que lanzaron decenas, así que su arsenal es muy considerable. Por otro lado, el arsenal iraní es enorme. Ya hemos hablado de esto antes. Los iraníes llevan décadas preparándose para esta guerra. Llevan muchísimo tiempo produciendo misiles y drones, y siguen produciéndolos ahora. Y los iraníes pueden seguir con esto durante muchísimo tiempo. A lo largo del próximo año, los estadounidenses se quedarán sin material militar, sin misiles y sin sistemas de defensa aérea mucho antes que los iraníes. Pero ahora, si miras Yemen junto a Irán y sus capacidades, creo que, si yo fuera saudí, estaría aterrorizado. Porque por un lado tienes a Yemen, que puede soportar, su umbral de dolor es muy alto. Puede soportar enormes cantidades de sufrimiento. Sobrevivió a la guerra genocida. Fue tratado como Gaza durante años. Pero la diferencia es que en el caso de Gaza, el pueblo palestino recibió enormes muestras de solidaridad.
the Palestinian people had huge amounts of sympathy. And in the case of Yemen, there wasn't that much sympathy. En el caso de Yemen, no hubo tanta solidaridad. En gran medida, se les ignoró. Pero aún así, perseveraron, ganaron. Y para enorme mérito suyo, quiero decir, es extraordinaria la moralidad de esta gente. Cuando empezó el genocidio en Gaza, cerraron el Mar Rojo para presionar al régimen israelí a poner fin al genocidio, pese a todas las penurias que habían sufrido. Y pese a que, salvo Irán y el eje de la resistencia, había muy poca solidaridad hacia ellos en toda la región, incluso en las calles. Así que ahora se ve que tanto los iraníes como Yemen pueden soportar muchísimo sufrimiento. La economía iraní no depende ni de lejos tanto del petróleo o el gas como la saudí. Depende de ellos, claro. Quiero decir, en Irán son enormes, pero Irán tiene agricultura, tiene sus propias industrias. No depende de las exportaciones de petróleo o gas como Arabia Saudí. La economía saudí es una economía petrolera. Y si eso se paraliza durante unos meses, los saudíes tienen problemas muy serios. No tienen nada más que petróleo. The Saudis are in serious trouble. They have nothing but oil. They have hundreds of millions of. Tienen acciones y activos en Estados Unidos por valor de cientos de millones de dólares. Pero no estoy seguro de que los estadounidenses les permitan retirar una cantidad importante de dinero a ellos, a los emiratíes y a otros, vender sus bonos o sus acciones para compensarlo, porque eso supondría cientos de miles de millones de dólares si realmente lo hicieran. Así que los saudíes están en una situación muy difícil. Y como he dicho, los iraníes y Yemen pueden soportar mucho más sufrimiento que ellos. Pero dicho eso, el hecho de que los saudíes bombardearan el aeropuerto e iniciaran esto con Yemen, creo que fue una decisión muy irracional. He oído de un par de personas que normalmente están bien informadas que los estadounidenses presionaron a los saudíes para que hicieran esto. That the Americans pushed the Saudis to do this. But even if the Americans, if it doesn't matter. Pero incluso si fueron los estadounidenses, da igual que fueran los estadounidenses o los saudíes. Fue un acto insensato, porque ha hecho que el régimen saudí sea mucho más vulnerable. Si yo fuera saudí y los iraníes hubieran enviado un avión, no habría atacado el aeropuerto. Aunque sé que probablemente los iraníes enviarían más aviones y cada semana más o menos mandarían otro avión, o quizá 2 por semana, gradualmente. Pero aún así, no me arriesgaría a iniciar una guerra con Yemen mientras el estrecho de Hormuz está cerrado. Así que creo que esto pone a los saudíes en una posición mucho más difícil. Pero más importante aún, creo que pone a Trump en una posición muy difícil. Porque después de la guerra de 40 días y de los aproximadamente 2 meses de guerra de asedio, en los que Estados Unidos obviamente perdió, Trump firmó el memorando de entendimiento. Y su justificación fue que solo nos quedaban 4 semanas de recursos energéticos o de petróleo en nuestras reservas. No sé hasta qué punto eso es exacto, pero en cualquier caso, hay un problema grave. El estrecho de Hormuz estuvo abierto durante un par de semanas, normalizado durante un par de semanas, pero ahora lleva otra vez más de 2 semanas cerrado. Y, al cerrar el Mar Rojo y amenazar las instalaciones saudíes, ha aumentado el ritmo al que se agravan las carencias. Y eso, creo yo, coloca a Trump en una situación mucho más peligrosa. Sí, iba a decir que los problemas que tenían, ya fuera la escasez de petróleo, la economía mundial precipitándose al abismo, o lo que al parecer se está convirtiendo en una cuestión cada vez más divisiva dentro de la administración Trump, el agotamiento de sus recursos militares. Nada de eso ha cambiado. Por eso, resulta muy extraño que Estados Unidos decidiera dar otra vuelta de tuerca a la escalada con una guerra contra Irán, especialmente después del memorando de entendimiento. Sin embargo, mencionaste que muchos se sorprendieron por los misiles avanzados de Yemen y por su capacidad para atacar Arabia Saudí. De nuevo, esto es clave para entender por qué la acción saudí fue un error de cálculo.
Pero también vemos esto en el lado iraní. Los medios informan ahora de que los ataques iraníes son mucho más devastadores, es decir, están causando más bajas estadounidenses, destruyendo objetivos militares estadounidenses y su equipamiento. Y me preguntaba, ¿cómo interpreta usted esto? ¿Hasta qué punto se están alcanzando objetivos estadounidenses? Pero también, ¿por qué? ¿Se debe a que han mejorado los misiles? Porque parece que ahora son más rápidos, más precisos, tienen más capacidad de maniobra evasiva, así que eluden cualquier defensa antimisiles. ¿Se debe al apoyo del exterior, de los chinos o los rusos? ¿O es que los iraníes simplemente están ahora menos preocupados por causar muchas bajas estadounidenses? Porque ya sabe, se podría plantear la hipótesis de que Irán no quería atacar a demasiadas tropas estadounidenses, porque si las bajas son demasiado elevadas, eso socavaría la posibilidad de la diplomacia. Pero ahora no creo que nadie piense que la diplomacia sea una opción seria. Así que, de nuevo, solo estoy planteando algunas ideas, pero quería escucharle a usted. ¿Cómo explica lo que está ocurriendo ahora? Porque uno pensaría que, después de todas estas rondas de ataques contra Irán, Irán se debilitaría. Pero de nuevo, la gente está un poco sorprendida, porque esto también aparece en los medios occidentales. Y de nuevo, cuando se repasan todas las rondas de ataques y el control del relato, al final sigue saliendo la idea de que los misiles iraníes son cada vez más rápidos, más precisos y causan más destrucción. Entonces, ¿cómo le damos sentido a esto? Well, there are a couple of things. One is that Bueno, hay un par de cosas. Una es que, ante todo, algo que yo personalmente he aprendido durante estos, ¿cuántos son ya? 5 meses aproximadamente de guerra, es que los iraníes en realidad guardan los secretos mucho mejor de lo que pensaba. Los iraníes hablan mucho. Y si hablas con políticos iraníes, cada uno tiene su propia, cada uno es una autoridad. Siempre lo decimos en Irán. Todo el mundo tenemos 90 millones de líderes, 90 millones de presidentes y 90 millones de... Todo el mundo es una autoridad. Y a menudo, durante estos últimos, digamos, meses, cuando he hablado con personas que creía muy bien informadas, gente que asesora a altos cargos, me decían algo sobre, por ejemplo, cuáles son los planes de Irán o cuáles son sus capacidades, y luego resultaba ser incorrecto. it would turn out to be wrong. And I think that the military has actually been Y creo que los militares han guardado secretos mejor de lo que pensaba. Porque estas personas, que normalmente hablan, yo habría supuesto que estaban informadas y que por su posición deberían estarlo. O al menos eso creía yo. Pero en realidad no están tan bien informadas. Y eso creo demuestra que las Fuerzas Armadas iraníes han conseguido mantener bastante bien los secretos militares fuera del ámbito público. Imagino que eso probablemente ha sido muy eficaz para mantener la información alejada de los estadounidenses. Porque al fin y al cabo, si yo sé algo, se lo diré a alguien por teléfono, y esa persona se lo dirá a otra, o alguien escuchará la conversación. Quiero decir, la tecnología que tienen les da esa capacidad. Gives them that capability. But from what I've experienced over the past few months, I think that Pero, por lo que he vivido en los últimos meses, creo que ocurrieron cosas que no esperaba que ocurrieran. Había capacidades que no sabía que tenían. Y creo que, basándome en la información incorrecta que manejan algunas personas con estatus, probablemente la información de los estadounidenses sobre las capacidades de Irán tenía graves defectos. Y lo mismo ocurre con Israel. Así que una de las cosas que creo que les sorprendió no fue solo lo que usted señaló, la eficacia de sus misiles y drones, sino también su enorme cantidad. Los iraníes pueden continuar con estos ataques durante muchísimo tiempo. Y los están produciendo. De hecho, tenían fábricas secretas bajo tierra, junto a fábricas que estaban a la vista. Así que los iraníes, creo, estuvieron jugando durante mucho tiempo a un juego de engaño. Dejaban algunas cosas a la vista para que las vieran los estadounidenses o el régimen israelí,
Y luego, bajo tierra, hacían otras cosas. O al menos, hacían cosas en paralelo. Así que el número de misiles y drones que producían era muy superior al que habían calculado los estadounidenses. Muchísimo mayor. Y también era mucho mayor su capacidad para seguir produciéndolos. Eso es una cuestión, las cifras puras. Pero también están la calidad y las capacidades. Por lo que yo entiendo, incluso durante la guerra, la calidad de sus misiles ha ido mejorando. Pero aún así, han priorizado el uso de misiles y drones más antiguos. En particular, están utilizando drones más antiguos porque tienen una cantidad inagotable de ellos. Y como nadie es capaz de derribarlos, como ni Estados Unidos ni los demás los están derribando, seguirán utilizándolos hasta que se les acaben. Entonces pasarán a tecnologías más avanzadas. Y una cosa que creo que los iraníes han aprendido, y ya lo hemos comentado antes, es que durante la guerra de 12 días vieron las deficiencias de sus capacidades de defensa y se adaptaron. Así que los estadounidenses, durante los 40 días de combates, no pudieron destruir en tierra ninguno de los misiles iraníes ni sus lanzadores. Y ahora, durante estos 15 días, creo, no estoy del todo seguro, pero ha habido 2 días de calma. Pero por lo demás, no han podido destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles. Creo que los iraníes también han trasladado o transmitido esos conocimientos a Yemen. Así que obviamente las Fuerzas Armadas yemeníes también han desarrollado más bases subterráneas y ahora tienen más capacidad para lanzar sus misiles y drones sin ser detectadas. Y la diferencia entre los iraníes y Yemen, por un lado, y los estadounidenses, los israelíes y los demás, por otro, es que esos recursos están todos bajo tierra, mientras que los de ellos están en la superficie. Así que los iraníes han podido atacar objetivos y destruirlos, y por supuesto, durante las últimas 2 semanas, con mucha mayor precisión que antes. Así que, en el caso de Irán, desde Promesa Verdadera 1, pues ha sido una evolución. Han ido evolucionando y mejorando en lo que hacen. Además, los iraníes tienen mucha inteligencia sobre el terreno. Tienen a mucha gente. Y por lo que tengo entendido, cuentan con muchos simpatizantes en toda la región. No todos son necesariamente ciudadanos. Algunos podrían ser simplemente espías pagados. Pero en cualquier caso, Irán dispone de mucha inteligencia. Saben en qué hoteles se alojan los estadounidenses. Saben qué edificios ocupan en los Emiratos, en Kuwait, en Qatar. Y los iraníes advirtieron, creo que hace apenas 2 días, que van a empezar a atacar esos edificios, esos hoteles donde se alojan los estadounidenses. Y luego, por supuesto, los estadounidenses se detuvieron. No digo que se detuvieran por esta amenaza concreta, pero en cualquier caso, esta fue una de las últimas cosas que los iraníes dijeron que iban a hacer antes de que los estadounidenses suspendieran los bombardeos. Ahora bien, la suspensión de los bombardeos podría ser solo algo a corto plazo. Es posible que los estadounidenses lleguen a llevar a cabo esos ataques masivos contra Irán, de los que se ha hablado. Pero el problema es que cuanto más se retrase, mayor será la crisis energética mundial, y por tanto, las cosas irán empeorando progresivamente para los estadounidenses. Por supuesto, el asedio también tendrá efectos sobre los iraníes. Pero, como dije en una conversación anterior que tuvimos, los iraníes, cuando firmaron el memorando de entendimiento, sabiendo que los estadounidenses iban a incumplirlo y a socavarlo, actuaron rápidamente. En cuanto se levantó el cerco, y los estadounidenses levantaron el cerco, básicamente por sí mismos, porque querían aliviar la crisis energética, los iraníes tenían decenas de petroleros llenos de petróleo, así que lo exportaron rápidamente a los mercados asiáticos, y trajeron barcos con suministros críticos para Irán. De modo que ahora los iraníes tienen una mayor capacidad para mostrar paciencia, mientras que creo que a los estadounidenses se les está acabando la energía.
No dejo de pensar que lo desafortunado para Irán es que se enfrenta a Estados Unidos e Israel. Y de nuevo, sus servicios de inteligencia son bastante impresionantes. Así que pensaría que obtendrían mucha información sobre Irán. Por tanto, si Irán está infiltrado, si yo fuera iraní, haría lo que usted sugiere. Difundiría mucha de esta información para inundar el espacio informativo, simplemente porque es difícil guardar grandes secretos. Sin embargo, en este caso, creo que tiene razón sobre esta desescalada de Trump. Bueno, usted dice que no han atacado nada en Irán durante los últimos días. Y de nuevo, los informes de los medios hay que tomarlos con cautela, por supuesto. Pero se da a entender que Trump quiere apostar por una escalada masiva. Sin embargo, sus asesores le están advirtiendo de que la situación y las consecuencias serían muy imprevisibles. Y la presunción de éxito. Quiero decir, primero hay que definir qué es ese éxito. Así que le están aconsejando que no lo haga. Al menos, eso es lo que nos cuentan. Pero claro, la propaganda es bastante intensa. Y no tengo claro si los medios están informando de lo que está ocurriendo o de lo que quieren que la gente crea que está ocurriendo. Pero en cualquier caso, es interesante ver cómo responde Irán. Porque de nuevo, si yo fuera iraní, vería aquí un dilema. Por un lado, si los estadounidenses quieren desescalar esto, es algo bueno. Ganas algo de tiempo. Además, cualquier día sin bombas es un buen día, supongo. Por otro lado, la otra cara de la moneda sería que les daría a los estadounidenses tiempo para reagruparse, como quieren. Y supongo que ceder ese control de la escalada a los estadounidenses, que deciden cuándo empieza la escalada y cuándo empieza la desescalada, si los estadounidenses sienten que tienen ese control sobre la guerra, eso los haría mucho más audaces. Estarían dispuestos a meterse en un gran conflicto, sabiendo que pueden dar marcha atrás si quieren y cuando quieran. Supongo que así es también como acabaron con el problema del estrecho de Hormuz. Pensaron que, si no lograban decapitar a Irán, podrían volver al antiguo statu quo. Pero como descubrieron, eso no existe. En fin, mi pregunta era en realidad sobre el estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos tenía muchos objetivos, lo sabemos. Querían un cambio de régimen. Querían acabar con el programa nuclear de Irán. Ya saben, militar o civil, daba igual. No querían que tuviera nada. Querían destruir el programa de misiles balísticos. Querían que Irán rompiera su alianza con los aliados regionales. Pero ahora parece que el objetivo principal es reabrir el estrecho de Hormuz, sin que esté bajo control iraní. De nuevo, el viejo statu quo. Eso es lo que quieren. ¿Cómo cree que esto va a dar forma al conflicto de aquí en adelante? Porque por parte iraní, veo algunas informaciones de que Irán y Omán están manteniendo conversaciones. No tengo claro exactamente sobre qué. Y por parte estadounidense, están pensando que esto tiene que quedar bajo control de Estados Unidos, de una forma u otra. Veo a Trump hablando de que ellos son los guardianes del estrecho de Hormuz. Pero, en algún momento, las relaciones públicas, y bueno, llamémoslo tonterías, tienen que materializarse en algo concreto. Ayer hablé con Joe Kent, antiguo jefe de contraterrorismo de Trump, y planteaba que Estados Unidos podría optar ahora por una invasión terrestre, aunque él mismo señalaba que sería un desastre enorme. Pueden capturar islas, por ejemplo, pero no pueden mantenerlas. No pueden garantizar el abastecimiento ni el apoyo. Me preguntaba, es una pregunta muy larga, pero en el fondo, ¿cómo cree que el estrecho de Hormuz va a configurar esencialmente el conflicto de aquí en adelante, teniendo en cuenta que los iraníes están manteniendo conversaciones con Omán y que los estadounidenses parecen estar bastante desesperados? En primer lugar, creo que en cierto sentido, Irán ya está subiendo en esta escalada al mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Y sé también que ahora el Mar Rojo está cerrado. De algún modo, está aumentando muy discretamente la presión sobre Estados Unidos. Por supuesto, la presión también recae sobre Irán, no hay duda. Pero la capacidad iraní para soportar el sufrimiento es distinta de la de Estados Unidos, por muchas razones.
Una de ellas es que, por supuesto, hemos visto los funerales, hemos visto el apoyo a la República Islámica entre la población general, y eso es fundamental. Pero además, Irán es la víctima de esta guerra. Eso da a la gente una mayor capacidad de resistencia. La ideología religiosa de Irán, el Islam chií, lo hace especialmente resistente frente a la opresión, los agresores y los imperios. Todo eso hace que Irán tenga más paciencia. Será difícil, pero tendrá más paciencia. Para Estados Unidos es una guerra elegida. Todo el mundo sabe que se está haciendo por Israel. No se está haciendo por el pueblo estadounidense. Eso hará que le resulte más difícil tolerar la inflación, el sufrimiento económico y demás. Si fuera una guerra que los estadounidenses tuvieran que librar, entonces, por supuesto, su umbral de tolerancia al dolor y demás sería diferente, obviamente. Pero no es el caso. Así que creo que los iraníes tienen ventaja cada día que pasa. Como he dicho, especialmente con Yemen añadido a la ecuación. En lo que respecta al estrecho de Hormuz, creo que para Irán ya está claramente, claro para todos, que es una línea roja. Han tomado el estrecho de Hormuz y no van a cederlo. Además, lo han hecho muy público. No es solo algo que alguien haya lanzado para luego poder retirarlo. Han dejado muy claro que el estrecho de Hormuz ha cambiado para siempre. Los estadounidenses pueden tomar varias direcciones. Una es que podrían ir retrocediendo gradualmente. Otra, que podrían escalar. O pueden continuar, lo que creo que sería una opción terrible para Estados Unidos, porque fracasarán. O pueden escalar para intentar encontrar una solución que imponga una situación distinta a los iraníes, en la que los estadounidenses tengan la ventaja. Solo pueden hacerlo de dos maneras, o llevan a cabo una invasión terrestre, o lanzan ataques masivos, o ambas cosas. Pero ya sabe, si lanzan ataques masivos contra Irán, Irán devastará a los regímenes árabes del Golfo Pérsico. Se derrumbarán, especialmente ahora, de aquí a septiembre. Sin duda provocaría su colapso inmediato. Pero incluso si los estadounidenses llevaran a cabo ataques masivos dentro de 3 o 4 meses, Irán, al devastar esos países en respuesta a su complicidad, haría que se derrumbaran de todos modos. Pero ahora sería, ya sabe, el momento de máximo calor en agosto en la península arábiga, y con esa humedad. Luego está la otra opción, la ofensiva terrestre, de la que Joe Kent, con quien creo que hablaste, dijo eso. No vi el programa, pero intentaré verlo. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería tomar islas iraníes, digamos, desde donde Irán exporta petróleo, porque una de las islas de las que siguen hablando es Chark. Pero cuando hay un asedio en el estrecho de Hormuz o en los puertos iraníes, Chark no exporta petróleo. Entonces, ¿qué sentido tiene ocupar la isla? Lo único que ocurriría es que si toman esta isla, un par de islas más, y parte del territorio continental, digamos, para abrir el estrecho de Hormuz, no abrirán el estrecho de Hormuz, porque los iraníes mantienen cerrado el estrecho de Hormuz desde lejos. Quiero decir, están atacando con precisión bases estadounidenses en Jordania y destruyendo sus activos clave. Así que esto no es como en el siglo XX o en el XVIII, cuando necesitabas tener soldados apostados en la costa y barcos en medio del estrecho diciendo, vale, tú no puedes pasar y tú sí. Bueno, tú puedes pasar, pero tú no. Los iraníes pueden destruir todos los barcos. Quiero decir, los barcos están repartidos por todo el Golfo Pérsico. Muchos están lejos del estrecho. Están, ya sabe, en el norte del Golfo Pérsico. Y los iraníes tienen la mitad de la costa. Por eso se llama Golfo Pérsico. Y tienen todas esas islas. Y tienen montañas que discurren justo al lado del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz. Así que los iraníes pueden destruir las instalaciones petroleras, las instalaciones de gas y las centrales eléctricas. Pueden destruir las plantas desalinizadoras. E Irán no necesita plantas desalinizadoras. Solo el 1% de la población iraní
utiliza plantas desalinizadoras. En estos países las usa prácticamente todo el mundo y pueden hacerlo desde cualquier punto de Irán. Pueden destruir todo eso desde cualquier lugar de Irán. Pueden destruir los barcos. Así que tomar físicamente el estrecho de Hormuz no va a servir de nada. Tomar una isla desde la que Irán exporta petróleo no va a servir de nada. Lo que hace es situar a todas esas tropas cerca de Irán, dentro de Irán. Y las tropas terrestres iraníes llevan décadas preparándose para esta guerra. Tienen sus propios drones. Tienen sus propios misiles. Y será combate cuerpo a cuerpo. Y combatirán en muchos casos desde las montañas. Así que los estadounidenses tendrán un enorme problema logístico, especialmente durante los próximos, digamos, 3 o 4 meses, cuando hace mucho calor. Y dentro de 3 o 4 meses seguirá haciendo calor. Y la mitad del problema consiste simplemente en hacer llegar suficiente agua a sus soldados. Así que fracasarán. Quiero decir, serán derrotados. Por tanto si Estados Unidos escala mediante intensos bombardeos aéreos, como mediante una operación terrestre, eso llevará a Irán a destruir las infraestructuras críticas de los países al otro lado del Golfo Pérsico, porque fueron cómplices. Esta es la disuasión de Irán, y al final tendrán que tomar represalias. Si se lleva a cabo una operación terrestre, estos países se verán implicados. Así que Irán destruirá sus infraestructuras críticas. Y eso hará mucho más difícil, por cierto, que Estados Unidos introduzca apoyo logístico. Cuando todos estos países se hayan venido abajo y no haya electricidad ni agua, a Estados Unidos le resultará mucho más difícil traer cosas desde Kuwait, Bahrein o los Emiratos. Así que, si hay bombardeos aéreos intensos, la región, Irán responde. Si hay una ofensiva terrestre, Irán responde. En cualquiera de los dos casos, Estados Unidos pierde. Si continúa lo mismo, pierde, porque la crisis energética mundial golpeará al mundo. Quiero decir, esto no es como hace 2 o 3 meses. La escasez se ha ido acumulando y estamos llegando a un punto de inflexión. Y con el estrecho de Bab el-Mandeb como está, va a empeorar. Así que la solución inteligente es que Estados Unidos se retire. Quiero decir, si yo fuera Estados Unidos, me retiraría. Pero incluso eso es un problema, porque si se retiran, los iraníes no van a limitarse a abrir el estrecho de Hormuz. Puede que lo abran parcialmente para ayudar, por ejemplo, a los países del sur global y con los fertilizantes, y para ayudarles en la medida de lo posible. Pero no van a ayudar a Occidente. No van a ayudar a ningún país vinculado a Occidente. Y por tanto, Estados Unidos va a tener que volver a hacer concesiones. Y luego, pongamos que vuelven a algo parecido al memorando de entendimiento. Pero después de lo que ha pasado, no creo que los iraníes vayan a aceptar ese memorando. Van a decir, queremos un memorando de entendimiento reforzado y vais a tener que hacer concesiones desde el principio, antes de que hagamos nada, porque no os creemos. Porque con el memorando de entendimiento, Estados Unidos lo incumplió desde el primer día. No obligó a los israelíes a salir del Líbano, ni a detener las muertes, ni a parar la destrucción. No devolvió los activos robados a Irán. Siguió amenazando a los iraníes, vulnerando el acuerdo. Sacó las exportaciones de petróleo iraníes del régimen de sanciones, pero volvió a imponer esas sanciones apenas unos días después. Luego, claro, crearon su propio corredor en el estrecho de Hormuz, violando el artículo 5. Quiero decir, Estados Unidos ha incumplido todo lo establecido en el memorando de entendimiento. Quiero decir, si ves los medios estadounidenses, eso demuestra lo desacreditados que están. Fingen que Irán, ya sabes, que la razón por la que esta guerra se reavivó fue porque Irán atacó un par de barcos, lo cual, por supuesto, es absurdo. Esos barcos estaban violando el memorando de entendimiento. Los países propietarios de los barcos, los saudíes, los emiratíes y los kuwaitíes, lo hicieron deliberadamente junto con los estadounidenses. Y los iraníes decían, no vais a hacer eso. No vamos a permitiros violar el memorando de entendimiento. Así que creo que al final habrá algún tipo de acuerdo.
there will be some sort of agreement. I mean, all wars come to an end. Quiero decir, Just like todas las guerras terminan. Yemen, Igual que entre Arabia Saudí y Yemen, esto llegará a su fin. Pero creo que los iraníes, por ejemplo, exigirán que se levante el asedio sobre Yemen. Creo que Irán planteará exigencias adicionales sobre Gaza y probablemente más exigencias respecto a sus propios activos. Así que creo que al reiniciar esta guerra, Trump ha fortalecido la posición de Irán. La guerra, por supuesto, es devastadora para todos, pero hablo en términos relativos. En términos relativos, Irán se está fortaleciendo, igual que ocurrió durante la guerra de los 40 días, igual que durante el asedio. En términos relativos. Y eso está continuando mientras hablamos. That is continuing as we speak. And so ultimately, when the United States comes to Y así que en última instancia, cuando Estados Unidos entre en razón, tendrá que dar más de lo que prometió en el memorando de entendimiento. Y los iraníes se asegurarán de que se vea obligado a dar más de lo que vimos en ese memorando. Al menos, esa es mi interpretación. Y otra cosa, Glenn, creo que, y de nuevo, no tengo acceso a información entre bastidores, pero creo que a medida que pasa el tiempo, la coordinación entre Irán y Rusia está creciendo. Y en la práctica, ahora estamos viendo que Estados Unidos y Occidente están convirtiendo estos dos frentes en uno solo. Por ejemplo, vimos el barco que estaba en el Mar Caspio y que Zelensky se jactó de haber atacado. Dijo que estaba transportando armas a Irán. which he said was taking Iranian weapons to Iran. The Iranians and the Russians are now cooperating increasingly. Los iraníes y los rusos cooperan ahora cada vez más en todos los ámbitos. Y esto se debe a la política de Estados Unidos. Así que a medida que Rusia intensifica la escalada, nuestra región también escala. Yemen escala. Mañana podría ser la resistencia iraquí la que escale. La resistencia iraquí es una fuerza muy poderosa. No se habla mucho de ello, pero los iraníes tienen en Irak un enorme número de aliados armados. Son mucho más numerosos que Hezbollah, incluidas las reservas de Hezbollah, que ya es de por sí una fuerza enorme. Así que si Irak se implica, Yemen está implicado, y los rusos están implicados. Y sabemos lo que está ocurriendo en el campo de batalla en Ucrania y el aumento de las tensiones. Trump tiene muchos problemas que afrontar. Trump has a lot of problems to deal with. Well, I get the impression that the Iranians, again, Me da la impresión de que los iraníes, de nuevo, nadie en Teherán me está contando nada tampoco. Pero se pueden analizar los intereses, plantear algunas hipótesis y ver hasta qué punto hay indicios que las respalden. Si esperáramos que los iraníes se preparasen para una posible invasión terrestre estadounidense, ¿qué esperaríamos ver? Pues, ya sabe, supondríamos que los iraníes empezarían a atacar a los aliados de Estados Unidos en Irak, atacar a posibles grupos kurdos que pudieran utilizarse, como sabe, para una operación terrestre. Y todo eso es lo que ha hecho Irán. Además, los puntos geográficos que serían necesarios, como Kuwait o Bahrein, están siendo devastados ahora. Parece que ahora ocupan un lugar especial entre los objetivos de los ataques iraníes. Así que parece que los iraníes están debilitando estos objetivos, que podrían utilizarse en una operación terrestre ofensiva. Solo quiero decir que, dado que usted ha vinculado a los rusos con los iraníes, me parece que la guerra contra Irán y la guerra contra Rusia, incluida la guerra económica contra China, tienen todas un propósito común. Quiero decir, esto va del orden mundial en sentido amplio. Restaurar la primacía global de Estados Unidos. Volver a la década de los 90. Ese fue el orden mundial que se estableció entonces. Y ese es el orden mundial que ahora se está desmantelando. Pero una vez más, en cada ámbito, frente a estos tres adversarios, se ve que eso solo intensifica el giro hacia la multipolaridad. Es decir, los iraníes ahora sí han tomado el estrecho de Hormuz. Como decías, los iraníes y los rusos se están acercando. También se puede decir que los iraníes, los rusos y los chinos, todos se están acercando. Así que esto es un desastre previsible. Puedo entender por qué Estados Unidos y sus, llamémoslos, aliados en Europa, querrían volver a los años 90, querrían recuperar la paz hegemónica.
Pero yo intento decirle siempre a la gente de mi parte del mundo que hay que aceptar el mundo tal y como es decir, la distribución internacional tal y como es. Si se siguen aplicando políticas propias de un orden hegemónico cuando se vive en un mundo multipolar, se estará invitando al desastre. Y creo que la guerra iraní es un caso de estudio clave que demuestra esto. En fin, ¿tienes alguna reflexión final antes de terminar? Solo un último apunte. Y es que ya sabes, lo que has dicho me ha hecho pensar un poco más. Y creo que esto complementaría lo que acabas de decir. Los iraníes estaban en Siria por la CIA y el Mossad, porque querían apoderarse de Siria. Y por supuesto, los cataríes, los saudíes y Erdogan querían convertirlo en una guerra sectaria porque estaban en el bando estadounidense. Y eso funcionó. Mucha gente creyó el disparate de que esto iba de sectarismo, cuando no tenía nada que ver con el sectarismo. ISIS y Al-Qaeda eran herramientas de Occidente, e Irán estaba luchando contra eso. Y la prueba de que nunca hubo una guerra sectaria fue que Irán apoyó a la resistencia en Afganistán contra la ocupación estadounidense. Y esa resistencia eran los talibanes. Y mientras muchos de esos wahabíes fanáticos y takfiríes salafistas han estado atacando a Irán, y aún lo atacan por Siria, diciendo que mataron a suníes, lo cual, por supuesto, era absurdo, los chiíes de Afganistán, no todos, pero algunos, y los tayikos, los hablantes de persa, y los uzbekos, y algunos pastunes que enjaban con los talibanes, atacaban a Irán. Estáis apoyando a los talibanes contra nosotros. Pero en realidad, la política de Irán en Afganistán era idéntica a su política en Siria. Es decir, Irán creía que el imperio es la fuerza que hay que expulsar, y que si se expulsa al imperio, automáticamente nuestra región se convertirá en un lugar mejor. Así que Irán, en el caso de Afganistán, apoyó a los talibanes, no contra los chiíes, ni contra los tayikos, ni contra los uzbekos, ni contra los pastunes laicos, ni contra quien fuera, sino contra el imperio. En Siria, apoyaron al gobierno, no contra los suníes, ni contra nadie. Fue contra Estados Unidos. Fue contra el imperio una vez más. Ahora bien, lo interesante es que los talibanes, y esto es lo que quiero relacionar con lo que acabas de decir, o añadir a lo que has dicho, están evolucionando. Así que los estadounidenses han intentado crear una fuerza al este de Irán, como esos grupos kurdos, que son representantes de los israelíes y de los estadounidenses en el norte de Irak. Quieren crearlos en Afganistán y en Pakistán, y los talibanes los están aplastando. Así que si te has fijado, quiero decir, el número de ataques contra las fuerzas iraníes, de atentados terroristas en Sistán y Baluchistán y cerca de su frontera, continúa, pero ha disminuido. Y una razón es que los talibanes están atacando a estos grupos takfiríes, a estos grupos parecidos a ISIS y Al-Qaeda, que los estadounidenses, los israelíes, las agencias occidentales y sus afiliados están financiando en Afganistán y en Pakistán. Así que estamos viendo una especie de evolución. No sé qué deparará el futuro, pero se observa esta evolución entre Irán y Rusia, entre Irán y China, entre Rusia y China, y así sucesivamente. Y esto puede ampliarse, ya sabe, a la Organización de Cooperación de Shanghái y demás. Esta evolución también está teniendo lugar en la región. Así que vemos a los talibanes. Cuando la generación anterior de los talibanes mataba a cualquiera que estuviera afiliado a los iraníes o fuera amigo de los iraníes. Estaban llevando a cabo ataques genocidas en la década de los 90. Esta nueva generación de los talibanes, aunque somos muy diferentes de ellos, tenemos enormes discrepancias sobre la educación y el trabajo de las mujeres, entre otras cosas, ha evolucionado de forma radical respecto a aquellos talibanes. Y ahora se ve en Irak lo que los estadounidenses y los europeos
habían utilizado contra Irán en las décadas de los 80 y los 90. Cuando los seguidores del Ayatollah Khamenei van a Nayaf y Kerbala, se ven millones de personas en las calles de Irak participando con esa emoción y con temperaturas de 50 grados, más altas incluso que en Irán en pleno verano. Así que se ve esta situación en evolución, tanto a nivel global como regional. Y en conjunto, no pinta bien para Estados Unidos. No, not at all. And, No, en absoluto. Bueno, sigo oyendo constantemente esa referencia a que, ya saben, en Occidente ahora deberíamos, ya saben, que ha llegado el momento de defender la civilización occidental. Pero a lo que realmente se refieren es a la era hegemónica, que ya ha terminado. Porque de nuevo, para mí este es el desafío clave para la gente de Occidente ahora. ¿Cómo gestionamos esta transición de un mundo unipolar a uno multipolar desde la posición más favorable posible? Y, ya saben, este problema tiene muchas dimensiones. Una de ellas es que en una potencia hegemónica en declive, cabe esperar que la brújula moral se desmorone. Y creo que, bueno, ahora en Asia Occidental se ve, ya saben, lo que estamos haciendo nosotros, es decir, Occidente. El apoyo a estos radicales decapitadores en Siria, respaldar el genocidio en Palestina, ya saben, respaldar a este corrupto pederasta y asesino de niños de la coalición Epstein. Quiero decir, esto es... ¿Qué estamos haciendo? Esto es absurdo. Pero también estamos viendo este cambio en Occidente. La gente ve lo que está pasando ahora en Occidente. Los grandes medios, que han ejercido un control sobre la población, y por cierto también sobre el resto del mundo. Quiero decir, quizá los iraníes se resistieran, pero en todo el mundo la gente tenía una visión negativa de Irán, porque recibía la información de los medios occidentales. La gente tenía una visión negativa de Rusia, o de quien fuera, porque la mayor parte de la información procedía de los grandes medios. Así que, incluso en Irán, si queríamos aprender en la universidad, si yo quería leer un libro sobre China, probablemente tenía que acudir pres de que nada a leer el libro de Kissinger sobre China en Irán, la perspectiva traducida, en lugar de tener conocimiento de primera mano o de que los iraníes escribieran libros sobre China. Así era en el pasado. Ahora el mundo recibe cada vez más información alternativa, pero también en Occidente la gente recibe información alternativa. Así que cuando hablas de la clase Epstein, la gente en Occidente no ve a esas élites como representantes de la civilización occidental. Las ven como élites corruptas que gobiernan sobre ellos en nombre de la civilización, igual que han gobernado sobre nosotros en nombre de la civilización, pero nunca han representado nada de lo que la gente corriente de Occidente consideraría su civilización. Bueno, dicho esto, muchas gracias por venir al programa. Siempre tengo ganas de hablar contigo, así que gracias. Siempre es un gran placer, Glenn. Y espero que la próxima vez que habléis, tengamos más cosas positivas de la Lickstad. Faith es eso. Gord Death se puso más oscuro, pero esperemos que me siga el bromo. Gracias. Llegaremos. Smooth.